estaban por aquí. Ah, mira, está ahí.
Mucha teoría. Es que la gente de ciencia se queja mucho porque tienen lengua que es de letra y ellos no tienen el orden matemática que lo saben complicar. Y tienen que tener historia que es de letra porque es teoría. Claro, pero a veces la gente que le gusta la ciencia se le da mal y ¿verdad? Hay de todo. A mi marido se le daba bien todo, y a esta No se le da con claro. no se le da bien todo. Es muy letra muy fácil. Y la historia que muchas veces. ¿Qué la están preparando para mí? ¿Modelo A? Mira que más tiene que cada vez que tiene. Subrayar y memorizar. 5 minutos de descanso. No, Javier, era tú y digo, que estás a favor de He visto de lo lejos. Yo llego ahora mismo, yo soy esta mañana en Villarrosa de Solero. Me la bendiga. Que yo voy para el centro ya, yo ahora entrar a la... Yo le voy a comprar ahora. Yo no sé, yo las tengo en el pan. Guapo país. Mira, Adiós. Ay,
Parco. Cuando lleguemos allá abajo nos va a... Si se pone que está haciendo drama, yo regularmente lo que era esto. Eso es lo que era como tercer grado. Después lo va a ver solo por el parque, que va a cargar y ya por libre. Tiene ya la banda de música, ¿no? Pero ahora hay una ley nueva que tiene que tener una no, pero por eso no está de poco, yo llevo siempre cada vez que llamo a la próxima. El de Inés es buenísimo. ¿Para qué tiene que venir la chica? No sé si era de Virgen. ¿Cómo va ahí? ¿Qué te No sé si era de Virgen. Tengo que leer bien el gabinete, pero me parece... Creo que allá la que Cuando está estudiando eso y yo solo me da del quinto. Ya son un nido muy grande, ¿eh? Ya son mayores. Este grande ya. Ah, me ubica la Virgen y Mantera. Detrás del Cristo. Otra vez Hemos corrido para ir hoy a coger autobús y la gasta no, hemos ido Marco y Julia corriendo al autobús. Los cuatro. Menos Se ve ahí arriba. Inés tiene que ahorrar. Y después va. No querido ir a comer y he cogido el autobús. Desde ahí sí. Y de repente veo a un hombre entrar con una gafa de sol auriculares y me hace y me dice que es Román y yo, hostia, parece un divorciado. A mi madre se pone la gafa de sol cuando se olvida de la gafa normal y parece que está graduada y se lo mete. Le dan mi comentaria para que grabe. Ah, mentira. Yo me fui ya de cabeza. ¿Por qué no seguimos bajando? ¿Han cruzado ya? Mi hermana se la entiende con la gafa, que se le salía por los agujeros en el Prado y en el pero los judíos Para que se deja de Cristo. mi hermano es necesario ese. Atrás adentro. ¿Dónde estabas tú? Hermano, no te ha cargado nada.
una patada donde no quieres que la veis. Y los huevos. Que la bolsita que y se hizo de la palabra. Estarías meando o algo y estaba justo cuando ha ido aquí y se ha ido meando. Cuando ha salido se ha puesto mala. Ya por aquí no creo que haya tanto niño. Yo suele ponerlo más adelante. Podemos echar una foto así con la Virgen al vecino. En el momento que pique la actitud, en el momento que se le puso llamarlo. En esta parte no creo que esté. Si no, el verano de primero seguro. Ahora. A ver si me voy a caer para Mira, falta aquí. porque él empieza a ver él empieza a cierra la boca. Yo siempre voy a ver lo que pasa a mi madre. A ver si tú la pones, eso la ves, eso la ves. Tiene que estar solo que sube. Que nunca me había visto, he dado un paso por el lluvia. Bueno, que tampoco era muy pregunto, me dieron el último y hace nada, así que ya... Mi madre hizo el camino de Santiago de Faro. No, el camino de Rocío de Faro. Mira, yo he visto la Polo ya, ¿la he visto toda? Ya la he visto la Polo ya. Mira, ¿la veis? ¿La visto o no la ha visto? ¿La veo o no? Mira. Dame otra forma ahí, mira, mira, mira. ¿La veo o no, Paula? Se va a zafar con tu. Mira, Paula, mira. ¡Hostia, mira! Mira, mira, mira. Echa humo. Mira. Echa humo la pluma, mira.
¡Madrid! Estamos con nuestra gente del 061. Aquí piensa que la generosidad se escribe con G, pero no, empieza por un 0. Sigue con un 6 y con un 1. Por ser los que acuden en la desesperación y por ser los que nos cogen la mano. Le vamos a pedir por ello, como hacemos siempre al Señor de la Victoria. Le vamos a pedir además porque consigan lo que buscan,
porque tengan el reconocimiento que deben, porque los cuiden y les den las herramientas necesarias para servirnos como hacen. Vamos a levantar por el Señor por ellos. Que el Señor les conceda lo que se merece. Todos por igual, valiente. Con nuestra gente del 061. Siempre para nosotros. ¡Hasta! No avanza. Para que no se pierda el costero derecho al sitio, para que no se pierda el compás. Vámonos, suerte, los chicos que de aquí. Vámonos. Vamos a echar una mano. Vamos aquí atrás con él. Ahora pesa. La caída. Ahora hay que se ¡vámonos, vacío! ¡Bien! ¡Vámonos!
Ya. ¡Ay! Esto se acaba ya, hijo, esto se acaba ya. Esto levantabais por todo el pueblo. Que el Señor os bendiga, os dé salud siempre y os proteja siempre. Porque soy los mejores. Entre los buenos de los altos. Por la cualidad del Santísimo Cristo. A la gloria. Todos por igual, valiente. ¡Hasta! Poco a poco, poco a poco. Venga de frente. Poco a poco la derecha.
Con el Le hilo meto un tiene que ver. revés que le muero con la cabeza contra el A ver, primero vamos a preparar un poquito. Pensaba que era fumar. No, sí, es que habla con el Como se ha grabado. no nos vamos a meter. Se supone que los padres de los van a por mí y no van a llamar. Bueno, atento. Venga de frente. Venga de frente. Vamos saliendo, vamos saliendo. A la izquierda atrás, David. A la izquierda atrás.
No levantarte. Un poquito más arriba.